Capítulo 1. El infierno en el instituto. Fui abandonada cuando apenas tenía 5 días de vida. Por alguna razón, mi madre biológica me dejó frente a la entrada de la guarida de una banda criminal. Un grupo de hombres de aspecto feroz y aterrador me miró fijamente, con el ceño fruncido. Pero el destino a veces es simple. Me acogieron con ellos y de repente me encontré con nada menos que 99 papás. En casa yo era la pequeña princesa, mimada y protegida por todos. Pero para no causarles problemas, durante más de 10 años siempre fingí ser una chica común y corriente. Todo cambió cuando entré en el instituto. Me convertí en el blanco de los acosadores. Valeria, una chica rica y consentida, junto con sus secuaces, me arrinconó en los baños. Me arrojaron agua helada, me rasgaron la ropa y me apuntaron con el móvil a la cara para grabarme. ¿Qué coño miras? Solo eres una muerta de hambre que estudia aquí gracias a una beca de caridad. ¿De verdad crees que una fracasada como tú merece ir a la universidad? Eran demasiado crueles. Perdí el control por completo, agarré a Valeria por el pelo y, forcejeando, la arrastré por la ventana del segundo piso. Cuando desperté en la enfermería del instituto, la profesora Belmonte me señalaba con el dedo, gritándome con una rabia desbordante. Ella solo te dirigió un par de palabras y tú, en lugar de reflexionar sobre tu comportamiento, buscaste venganza intentando matarla. Llama ahora mismo a tus padres. Quiero ver qué clase de escoria te ha educado. Si hoy no viene nadie a buscarte, estás acabada, quedas expulsada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alzando la mirada con tensión, pregunté, «Profesora Belmonte, ¿de verdad está segura de que quiere que llame a mi padre?» Aún no había terminado de hablar cuando una sonora bofetada resonó en toda la enfermería. «Por supuesto que estoy seguro, joder. Maldita perra, ¿cómo te atreves a tocar a mi hija? Llama ahora mismo a esos bastardos de tus padres, tienen que venir aquí de rodillas a pedir perdón». Daniel Ferrer, el padre de Valeria, me había golpeado con una violencia inaudita, con una furia ciega en los ojos. Caí al suelo, sintiendo un dolor abrasador en la mejilla izquierda. La profesora Belmonte, fingiendo no haber visto nada, corrió hacia Daniel con una sonrisa servil y babosa para calmarlo. «Señor Ferrer, por favor, no se altere. El instituto gestionará este asunto con la máxima severidad. No toleraremos en absoluto un comportamiento criminal como este». Inmediatamente después, se giró hacia mí gritando, «Ariadna, mira cómo has dejado a Valeria. Llama de inmediato a tus padres. Tienen que venir aquí a pagar hasta el último céntimo de los gastos médicos». Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas, mientras sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. Intenté defenderme, no fue como dice Valeria. Ella me arrinconó con las demás, me echaron agua, me rompieron la ropa, yo solo. Pero antes de que pudiera terminar, Valeria empezó a llorar débilmente desde la camilla. «Papá está mintiendo. Yo solo pasaba por allí cuando Ariadna se volvió loca y me empujó por las escaleras. Se muere de envidia porque somos ricos, me odia desde siempre porque solo es una muerta de hambre andrajosa. Es evidente para todos». Intenté rebatir desesperadamente, pero la profesora Belmonte no me dio la menor oportunidad. «Cállate, Ariadna. Los hechos hablan por sí solos, atacaste intencionadamente a tu compañera». Me arrastró fuera de la enfermería, me arrebató brutalmente el teléfono de las manos y me lo estampó contra el pecho. «No quiero oír más excusas. Llama inmediatamente a tus padres y haz que vengan aquí a pagar los daños». Capítulo 2. El ultimátum. En el pasillo, profesores y alumnos se giraron para verme con miradas llenas de burla y sadismo. Sostenía aquel teléfono helado entre mis manos temblorosas, recorriendo la larguísima lista de contactos de la agenda, aterrorizada ante la idea de realizar la llamada. Tenía exactamente 99 papás. Mi papá número 1 es el jefe supremo de una poderosísima familia criminal. El número 3 dirige el tráfico internacional de armas. El 15 controla toda la red de usura y préstamos de la región. El 78 gestiona los casinos clandestinos más grandes de la periferia. Todos ellos insistían en llenarme de tarjetas de crédito negras ilimitadas, acariciándome la cabeza y diciéndome, «Ariadna, pequeña mía, pórtate bien. Pero si pasa algo, llámanos al instante. Si alguien se atreve a tocarte un solo pelo, haremos desaparecer a toda su familia de esta ciudad. Cualquiera que te haga llorar, lo despedazaremos con nuestras propias manos». Sin embargo, todos ellos eran también prófugos de máxima importancia, buscados por la policía de Madrid. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en sus miradas.
en cómo volvían a casa a altas horas de la noche cubiertos de cicatrices de armas blancas y de fuego, y en los telediarios que mostraban continuamente detenciones de grandes capos del crimen organizado. No podía arrastrarlos a esto bajo ninguna circunstancia. Alcé la mirada de nuevo, casi suplicante. Profesora Belmonte, mi padre está fuera de la ciudad por negocios, está demasiado lejos y no puede volver a tiempo. Puedo escribir una carta de disculpa oficial y aceptar la expulsión temporal. Por favor, no me obligue a llamarlos, ¿de acuerdo? La profesora Belmonte respondió con una carcajada llena de desprecio. ¿De viaje de negocios? No me sorprende que una mocosa descarada y sinvergüenza como tú tenga unos padres que ni siquiera tienen el valor de dar la cara. Los gastos médicos y la indemnización por los daños morales de Valeria no son una broma. ¿De verdad crees que puedes permitírtelo sola, muerta de hambre? Llama ya, no nos hagas perder más tiempo. Me miró de arriba a abajo con absoluto asco. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo pagarlo yo?, estuve a punto de decir, recordando las tarjetas negras que mis papás me habían regalado y que nunca me había atrevido a usar. Justo en ese momento, Daniel dio un paso al frente, arrojando una tarjeta sobre la mesa ante la profesora. Profesora Belmonte, en esta tarjeta hay 50.000 euros, considérelo una donación para el instituto. Tengo una única condición. Quiero que sus padres vengan aquí a disculparse y a pagar. De lo contrario llamo a la policía y la denuncio por intento de homicidio y de lesiones gravísimas. Con antecedentes penales, esta perra puede irse olvidando de la universidad para el resto de sus días. Al ver esa tarjeta, los ojos de la profesora Belmonte brillaron de pura codicia. Se volvió hacia mí con un tono aún más feroz. Ariadna, ¿has oído? Esta es tu última oportunidad. O haces venir aquí ahora mismo a tus muertos de hambre de padres a pagar y arrastrarse, o te cae una denuncia penal y te despides de la universidad para siempre. Capítulo 3. El pacto humillante. Historial penal manchado. Esas palabras se clavaron como agujas en mi cerebro. No podía tener antecedentes penales bajo ningún concepto. Si terminaba en un reformatorio o en prisión, nunca podría hacer la selectividad. Quería ir a la universidad, encontrar un trabajo honrado y mantener a mis queridos papás cuando se hicieran viejos. Al ver la codicia repugnante plasmada en el rostro de la Belmonte y la arrogancia de Daniel, las lágrimas me bañaron las mejillas. Con los dedos temblorosos desbloqueé la pantalla. Profesora Belmonte, por favor no llame a la policía. Voy a llamar a mi padre ahora mismo. Con mano temblorosa abrí la agenda y pulsé en el primer contacto, Vicente. Aunque era el jefe supremo del Sindicato Criminal de Madrid, entre todos mis papás era el que se comportaba de la forma más normal. Esperaba desesperadamente que pudiera fingir ser un ciudadano corriente para ayudarme a calmar esta tormenta. El teléfono sonó una sola vez antes de que descolgara. Desde el altavoz llegó la voz cálida y sonriente de Vicente. «Ariadna, mi niña». Apreté los labios con fuerza, obligándome a hablar. «El instituto, la profesora quiere que vengas». Al otro lado de la línea, el tono cambió de inmediato a uno entusiasmado. «¿En el instituto? Pero eso es fantástico. Mi niña ha ganado otro premio. Es la primera vez que me pides que vaya a la escuela a recoger un reconocimiento. Espera ahí, papá llega enseguida». No, en realidad. Un dolor agudo me oprimió el pecho. Estaba a punto de explicarle que no se trataba de ningún premio cuando, de repente, a través del receptor, resonó un disparo nítido, seguido del grito agónico de un hombre y ruidos sordos de un violento forcejeo. Me quedé helada en el sitio. Luego escuché la voz firme y glacial de Vicente ordenando a alguien: «Limpien este desastre». Los recuerdos de mi infancia afloraron en mi mente a la velocidad de la luz. Cada vez que Vicente volvía a casa con la ropa manchada de sangre, me decía sonriendo que solo era salsa de tomate. Su respiración al teléfono era ligeramente agitada, pero cuando volvió a dirigirse a mí, su voz recuperó una dulzura infinita. «¿Todo bien, cariño?» Pensé de inmediato que podía estar en peligro de muerte o gravemente herido en ese momento. 1000 palabras se me atascaron en la garganta. Al final, mentí. «El premio lo puedo recoger sola. Tú ocúpate de tus cosas, tengo que colgar». «Espera un momento, te atreves a colgar antes de que termine de hablar». La profesora Belmonte se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el móvil de las manos. Por instinto me giré para esquivarla y colgué a toda prisa. Un segundo después, una segunda bofetada violentísima cruzó mi mejilla. El rostro de la Belmonte estaba deformado por la rabia. «Has provocado semejante desastre y todavía te atreves a ocultárselo a tus padres». Daniel soltó un puñetazo contra la pared, apuntándome con el dedo índice a la nariz y gritando:
No pienses que te vas a librar escondiéndote. Tengo contactos muy poderosos en la jefatura de policía. Si quiero, puedo hacer desaparecer a tu miserable familia de muertos de hambre en 5 minutos. Valeria se acercó cojeando, con una mueca de desprecio en el rostro. Eres patética, ni siquiera tienes el valor de hacer venir a nadie. Apuesto a que son tan pobres que no tienen ni para comer, y aún así tuviste el descaro de empujarme. Das risa, zorra. Agaché la cabeza hablando con un hilo de voz. Mis papás no pueden venir. Lo siento, Valeria, me equivoqué, no debí empujarte. Estoy dispuesta a arrodillarme ante todo el instituto para pedirte perdón. Puedo ser tu sirvienta durante todo un año, o puedes golpearme para desahogarte. Solo te ruego que no llames a la policía y que no dejes que me expulsen, ¿vale? Valeria soltó una carcajada estridente, mientras Daniel rugía estirando de nuevo la mano hacia mi teléfono. No estás en posición de negociar, perra. Dame ahora mismo el número de tus padres y hablaré yo directamente. La profesora Belmonte le secundó de inmediato. Ariadna, entrégale el teléfono al señor Ferrer. No seas cabezota y colabora si quieres solucionar esto. Daniel se lanzó hacia adelante para arrebatármelo, pero yo estreché el teléfono contra mi pecho retrocediendo aterrorizada. Tropecé y caí estrepitosamente al suelo, golpeándome las rodillas contra las baldosas heladas. Un dolor desgarrador me arrancó las lágrimas. A pesar de todo, seguí suplicando. Se lo ruego, no busquen a mi familia. Valeria, acepto todo lo que quieras. Pediré perdón, pagaré, déjame que me pegues, haz conmigo lo que quieras, pero por favor, no le digas nada a mi familia. Solo cuando vio mis rodillas raspadas sangrando sobre el suelo, la cara de Valeria se relajó en una mueca satisfecha. Detuvo a su padre, alzando la voz a propósito. Está bien, pero unas simples disculpas públicas no bastan. Mañana te arrodillarás ante mí y me pedirás perdón 100 veces seguidas. Te quedarás de rodillas hasta que yo decida que se me ha pasado el enfado. Solo entonces no te denunciaré. Apreté los puños, aceptando cada una de sus miserables y humillantes condiciones. El sentimiento de vergüenza me asfixiaba, pero mientras salvara a mis papás de los problemas, cualquier sacrificio valía la pena. Capítulo 4. El silencio de los lobos. Esa noche regresé a casa destrozada, al pequeño apartamento que mi papá número 2, Miguel, había alquilado para mí. Llevaba la visera de la gorra de béisbol bajada sobre los ojos para ocultar los golpes de mi rostro. Nada más cruzar el umbral, vi a 3 hombres afanándose con las sartenes en la cocina. Mi papá 66, Roberto, el 79, David, y el 93, Tomás. En cuanto me vieron entrar, corrieron a mi encuentro rebosantes de alegría. Ariadna ha vuelto. Roberto, junto a la mesa, se acercó sonriendo y me dio un cariñoso pellizco en la mejilla. Nos hemos enterado de que el instituto quería darte un premio. ¿Por qué no me pediste que te acompañara? Siempre hacemos turnos, y esta vez me tocaba a mí. David empezó a darme un masaje en los hombros con destreza, protestando. ¿Qué dices? Me tocaba a mí sin duda. Tomás me acercó un tazón de sopa humeante. Bébetelo todo, es bueno para el cerebro. Así estudiarás mejor para entrar en una gran universidad. La punta de la nariz me escocía de la emoción y estuve a punto de romper a llorar ante ellos, pero esbocé una sonrisa tranquilizadora obligándome a contenerme. Es solo un pequeño diploma de participación, papás, no hacía falta molestaros a todos. La próxima vez que gane un premio importante seréis los primeros en saberlo, lo prometo. Está bien, nada de peleas entonces, nuestra princesa tiene que comer. Los 3 empezaron a llenarme el plato con afecto. Pero mientras comíamos, la expresión de Roberto de repente se ensombreció. La cuchara se quedó suspendida en el aire. Roberto me miraba fijamente con unos ojos que, en una fracción de segundo, habían perdido todo calor paternal para volverse de una intensidad glacial, afilados como hojas de afeitar. Ariadna, dijo su voz, de repente baja, con una vibración profunda que hacía temblar el aire de la habitación. Quítate esa gorra. Mi corazón dio un vuelco. Intenté inconscientemente bajar la visera aún más, encogiéndome de hombros. Oh no, papá Roberto, es solo que tengo frío. Ya sabéis que en esta época siempre hay corrientes de aire en el pasillo. Quítate la maldita gorra, Ariadna. La orden fue absoluta. Nunca antes le había oído usar ese tono conmigo. Roberto era uno de los asesinos más despiadados del clan, un hombre que había afrontado emboscadas sin parpadear y ahora dirigía ese mismo tono hacia mí. Con dedos temblorosos, me quité la gorra de béisbol. La luz amarilla de la cocina iluminó despiadadamente el lado izquierdo de mi rostro. La mejilla estaba hinchada, mostrando un color rojo violáceo que ya tiraba a su lado.
con las marcas evidentes de unos dedos grabadas en la delicada piel. Una bofetada brutal, asestada con una violencia que no podía pertenecer a un chico de mi edad. David dejó caer el cucharón en la olla de la sopa. El estruendo metálico resonó como un disparo en el silencio de tumba de la cocina. Tomás, que estaba cortando el pan, se quedó paralizado con el cuchillo a mitad de camino. La hoja brilló bajo los fluorescentes. ¿Quién ha sido?, preguntó Tomás con la voz reducida a un susurro espeluznante. Su rostro, habitualmente sonriente y jovial, se tensó hasta convertirse en una máscara de pura piedra. Me he tropezado en las escaleras del instituto, mentí desesperadamente, sintiendo las lágrimas agolparse tras mis párpados. De verdad, me golpeé con la barandilla. Una barandilla no deja la huella de 5 dedos del tamaño de los de un hombre adulto, gruñó David. Dio un paso adelante, sujetándome con delicadeza por la muñeca. Pero al moverme, hice una mueca de dolor y me encogí sujetándome la pierna. La mirada de David se posó al instante en mis pantalones. Había 2 manchas oscuras y húmedas a la altura de las rodillas. Sangre, sin mediar palabra, David se arrodilló ante mí y, con dedos increíblemente suaves pero firmes, levantó el dobladillo de mis pantalones. Al ver la piel levantada, la carne viva mezclada con las hebras de las medias rotas y pequeños restos de suciedad del patio del instituto, sus ojos se inyectaron en sangre. Roberto, susurró David sin apartar los ojos de mis heridas. Llama a Vicente, ahora mismo. No, por favor, no, grité, aferrando la camisa de David con mis manos temblorosas. Papá David, te lo suplico, no llaméis a Vicente. Él está bien, está ocupado con sus cosas. He oído ruidos horribles por el teléfono. Si os metéis en esto, la policía os encontrará. Daniel Ferrer ha dicho que tiene amigos poderosos en la jefatura de policía y os hará arrestar. Yo puedo solucionarlo sola, mañana pediré perdón y todo terminará, os lo juro. Roberto no me escuchó. Ya había extraído su teléfono encriptado. Marcó un único número de emergencia. Un solo tono. Vicente, dijo Roberto con voz plana, desprovista de emociones, el tono característico de cuando se anuncia el inicio de una guerra de clanes. Han tocado a la niña, le han reventado la cara y las rodillas. Dice que ha sido un hombre, y el instituto lo está encubriendo todo. Al otro lado del teléfono no hubo respuesta inmediata. Solo un densísimo y fantasmal silencio, seguido del tintineo metálico de un cargador introduciéndose en una pistola semiautomática. Luego, la voz de Vicente, fría como el hielo polar. Voy para allá, reúne a los demás. Capítulo 5. El juramento de los 99. En menos de 20 minutos, el apartamento se quedó pequeño. No solo vino Vicente. La puerta de entrada se abrió con una llave magnética especial y 3 figuras imponentes cruzaron el recibidor. Vicente aún llevaba puesto un abrigo de vicuña oscuro. En el cuello, casi invisible pero perceptible para mi olfato ya acostumbrado, se percibía el olor acre de la pólvora fresca. Detrás de él venían mi papá número 3, Mateo, el traficante de armas más importante del norte del país, y mi papá número 15, Leo, el usurero que controlaba los flujos financieros ilícitos de la ciudad. Vicente ignoró a todos los presentes. Se dirigió directo hacia la silla donde yo estaba sentada. Se arrodilló ante mí, tal como había hecho David, y me tomó el rostro entre sus manos grandes y callosas. Sus pulgares acariciaron con suavidad el contorno del golpe en mi mejilla. ¿Te duele, mi pequeña?, me preguntó con una ternura que casi dolía si se comparaba con la furia ciega que brillaba en sus pupilas. Papá, estoy bien, de verdad, sollocé estrechando sus mangas. No hagáis nada, por favor. Si cometéis algún delito, la policía os buscará. Yo solo quiero ir a la universidad, quiero que estemos juntos cuando seáis viejos. Si termináis en prisión por mi culpa, me moriré de dolor. Vicente esbozó una sonrisa amarga y me besó la frente. ¿La cárcel? Ariadna, ¿de verdad crees que 4 policías corruptos de esta patética ciudad pueden tocarnos? Quien te ha hecho esto no solo ha quebrantado la ley, ha firmado su propia sentencia de muerte. Se puso en pie y se volvió hacia Mateo y Leo. Leo, quiero cada detalle sobre ese instituto. ¿Quién gestiona los fondos? ¿Quién es el director? ¿Y quién coño es ese Daniel Ferrer?, ordenó Vicente, pronunciando cada palabra con un rigor militar absoluto. Leo extrajo una tableta ultrafina y deslizó los dedos por la pantalla a toda velocidad. Daniel Ferrer. Se las da de prestigioso promotor inmobiliario, pero en realidad blanquea dinero negro a través de una cadena de hostales de 3 al cuarto. Ha sobornado a un alto cargo de la policía local para que le cubra las espaldas. Su hija, Valeria Ferrer, es una sociópata consentida que ya acumula 3 denuncias por acoso escolar
que el instituto ha archivado gracias a las donaciones de su padre. ¿Y la mujer que la golpeó? Preguntó Roberto, apretando los puños hasta hacer crujir los nudillos. La profesora Belmonte recibe sobres mensuales de dinero en efectivo de parte de Ferrer para garantizar que su hija no tenga problemas de disciplina. Ella fue quien obligó a Ariadna a sufrir la humillación en la enfermería. Mateo esbozó una sonrisa feroz, mostrando un diente de oro. Vicente, ¿cuántos coches preparamos para mañana? Acabo de recibir un cargamento de subfusiles Scorpion relucientes. Sería una excelente prueba de campo. No, respondió Vicente con los ojos brillando con una luz demoníaca. Nada de armas pesadas, todavía no. Primero quiero que experimenten exactamente el mismo terror que le han hecho sentir a mi niña. Ariadna ha aceptado ir mañana por la mañana al instituto. Asentí débilmente con la cabeza gacha. Le prometí a Valeria que me arrodillaría ante todos en el patio del instituto, 100 veces. De lo contrario, denunciaría a la policía para manchar mi historial penal. Vicente estalló en una carcajada escalofriante, que fue secundada de inmediato por las risas de los otros 6 papás presentes en la sala. Era una risa desprovista de toda alegría, el sonido de depredadores observando a una presa que cree que tiene poder para negociar. «Arrodillarse», susurró Vicente acariciándome el pelo. «Sí, Ariadna. Mañana irás al instituto y te arrodillarás, pero no estarás sola, y no serás tú la que termine arrastrándose por el asfalto». Capítulo 6. El beso del asfalto. A la mañana siguiente, el aire era inusualmente frío. Madrid se despertaba bajo una capa de niebla gris que parecía apagar todo sonido. Me puse el uniforme escolar, con las rodillas minuciosamente cubiertas por vendas limpias que David me había colocado la noche anterior con un cuidado casi maternal. Había intentado convencerlos de que me dejaran ir sola, pero mi papá número 42, experto en vigilancia electrónica, me había colocado un diminuto auricular invisible dentro de la oreja. «Estaremos siempre contigo, princesa», había susurrado su voz metálica a través del auricular mientras salía de casa. «Cada respiración que des, allí estaremos nosotros». Al llegar ante las puertas del Instituto San Jerónimo, el ambiente estaba cargado de electricidad. La voz ya se había corrido. Decenas de alumnos se habían congregado en el patio principal, formando un semicírculo alrededor de las escaleras de acceso. Muchos de ellos ya sostenían sus teléfonos en la mano, listos para grabar el espectáculo. Valeria Ferrer estaba sentada en una silla de jardín que una de sus secuaces había traído a propósito del interior de un aula. Llevaba un aparatoso vendaje en el tobillo, pero su rostro estaba perfectamente maquillado y desprendía una soberbia desmesurada. A su lado, con un elegante abrigo y un puro encendido entre los dedos cubiertos por guantes de cuero, estaba su padre, Daniel Ferrer. Junto a ellos, la profesora Belmonte sonreía servicial, estrechando una carpeta de documentos contra su pecho. «Mírala, ya está aquí, ha llegado la muerta de hambre de la beca», gritó una de las amigas de Valeria, señalándome con el dedo. La multitud de estudiantes rompió en carcajadas burlonas. Agaché la cabeza, caminando despacio hacia el centro del patio. Cada paso me producía punzadas de dolor lacerante en mis rodillas cubiertas de sangre seca, pero seguí avanzando. «Llegas 3 minutos tarde, Ariadna», dijo la profesora Belmonte con un tono agudo y rebosante de desprecio. «El señor Ferrer es un hombre de negocios muy ocupado. Deberías agradecer su inmensa generosidad por haber aceptado este acuerdo privado en lugar de dejar que te pudras en un reformatorio». Daniel exhaló una bocanada de humo azulado directamente hacia mi cara. «¿Y bien, niñata? ¿Te funcionan todavía las rodillas o tengo que llamar al alguacil para que te rompa también la otra mejilla?» «Prometí que pediría perdón», dije con la voz temblando ligeramente, fingiendo una sumisión total. «No basta con pedir perdón, zorra», intervino Valeria, inclinándose hacia adelante con una sonrisa sádica. «Quiero oírte decir que eres escoria. Quiero que te arrodilles 100 veces y que cada vez beses la punta de mis zapatos nuevos. Si te saltas incluso una sola vez, juro por Dios que mi padre hará que te detengan hoy mismo». «Empieza», ordenó la profesora Belmonte, cruzándose de brazos. «Y silencio todos. Fijaos bien en lo que les pasa a quienes olvidan cuál es su lugar en este instituto». Todos los teléfonos apuntaban hacia mí. Sentía el susurro sibilino de mis compañeros de clase, las personas con las que había compartido pupitre durante meses y que ahora disfrutaban de mi humillación pública sin que nadie moviera un solo dedo para ayudarme. «Hazlo por tus papás», me dije mentalmente. «Hazlo para evitar que terminen entre rejas». Respiré hondo y me incliné despacio.
Cuando mis rodillas heridas tocaron el cemento áspero y helado del patio, una sacudida de dolor tan violenta recorrió mi cuerpo que estuve a punto de desmayarme. Un gemido se me escapó de los labios. Contó en voz alta Valeria, dándose una carcajada estridente. Ay, mirad cómo sufre la princesita de los barrios bajos. Baja más la cabeza, toca los zapatos. Vamos, Ariadna, no tenemos todo el día, añadió la Belmonte para presionar, mirándome con ojos de hielo. Muestra un arrepentimiento sincero. Daniel Ferrer soltó una risita, dando otra calada a su puro. ¿Lo ve, Belmonte? Así es como se educa a estas bestias sin familia. Si no les enseñas a arrastrarse desde jóvenes, creen que pueden caminar con la cabeza alta entre la gente que de verdad importa. Me levanté a duras penas, temblando con violencia, y me arrodillé por segunda vez. La sangre fresca empezó a empapar las vendas, manchando el tejido gris de mi falda del uniforme. 2. Gritó Valeria, venga, muévete. Faltan otras 98 veces. Justo en ese preciso instante, una voz resonó baja pero con absoluta nitidez dentro de mi oído, a través del microauricular. Era la voz de Vicente. Ya es suficiente, Ariadna. Levántate. Me detuve a mitad del tercer movimiento. Me quedé inmóvil, con las rodillas dobladas a escasos centímetros del suelo. ¿Qué coño haces? ¿Por qué te detienes? Chilló Valeria, golpeando con fastidio el suelo con su pie sano. Te he dicho que sigas. ¿De verdad quieres que mi padre llame a la policía? Ariadna. Bramó la Belmonte dando un paso al frente. ¿Te parece esta forma de comportarte? Arrodíllate de inmediato. Ignoré todas sus voces. Despacio me puse de pie. Sacudí el polvo de mis rodillas heridas y alcé la mirada, mirando a Daniel directo a los ojos. Ya no quedaba rastro de miedo en mi rostro. Solo una calma plana, gélida, aterradora. Vaya, mirad a la muerta de hambre, dijo Daniel, molesto por mi repentina falta de sumisión. ¿De verdad crees que estoy bromeando, niñata? Llamo ahora mismo al comisario Escudero y dejo que te saquen de aquí esposada delante de todos. Daniel sacó su costoso teléfono para marcar el número. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, un sonido sordo y amenazante empezó a retumbar a lo lejos. No era un ruido cualquiera. Era el rugido profundo, coordinado y estruendoso de motores de gran cilindrada. Un segundo después, la tierra bajo nuestros pies empezó literalmente a temblar. Capítulo 7. El asedio de hierro y la caída. La niebla que devoraba la avenida de entrada del instituto fue súbitamente rasgada por unos faros deslumbrantes de una intensidad casi cegadora. De entre la niebla emergió el primer vehículo. Era una imponente berlina blindada negra, con las lunas completamente tintadas, que avanzaba a velocidad constante sin tocar la bocina. Detrás de ella apareció otra, y luego otra más. Las puertas principales del instituto, habitualmente custodiadas por un conserje atemorizado, fueron literalmente derribadas por el primer vehículo, que las embistió sin llegar a frenar, haciéndolas salir despedidas sobre el asfalto con un estrépito metálico sobrecogedor. Los alumnos empezaron a gritar, retrocediendo despavoridos contra las paredes del edificio. 2, 5, 10, 20. Una caravana interminable de todoterrenos negros y berlinas de lujo entró en el patio, colocándose en un círculo perfecto y bloqueando todas y cada una de las salidas. Los motores permanecieron encendidos, emitiendo un bramido salvaje que llenaba la atmósfera, impidiendo a cualquiera incluso ordenar sus pensamientos. ¿Pero qué cojones está pasando?, murmuró Daniel Ferrer, dejando caer el puro de entre los dedos. Su rostro, habitualmente sonrosado y arrogante, se volvió de repente pálido como el papel. La profesora Belmonte se pegó a la pared, temblando, mientras Valeria, presa de un pánico primigenio repentino, se escurrió de la silla acabando en el suelo. Las puertas de todos los vehículos se abrieron al mismo tiempo. De los coches bajaron hombres, muchos hombres, todos vestidos con impecables trajes oscuros hechos a medida, pero con detalles que no daban pie a dudas. Miradas de piedra, cicatrices visibles en los cuellos y manos, y fundas de armas ocultas parcialmente bajo las chaquetas abiertas. Vicente descendió de la berlina central. A su lado estaban Roberto, David, Tomás, Mateo y Leo, y detrás de ellos, perdiéndose de vista, decenas y decenas de hombres más. Eran mis 98 papás restantes, todos reunidos en un mismo lugar. Toda la cúpula del crimen organizado de la región se había presentado en el patio de un instituto de Madrid. Vicente caminó en mi dirección con pasos tranquilos y medidos. Los hombres de su escolta se abrieron para cederle el paso, con la mirada fija en Daniel Ferrer, como francotiradores apuntando a su objetivo. Ariadna, dijo Vicente con una voz que se imponía sin esfuerzo sobre el ronroneo de los motores.
Se detuvo a unos centímetros de mí, agachándose para examinar las vendas manchadas de sangre de mis rodillas. Te lo dije, mi pequeña, susurró con una dulzura infinita. Ningún hijo de nuestra familia tiene que arrodillarse jamás ante nadie. Se giró despacio hacia Daniel. En sus ojos no había ira. Había algo muchísimo peor, la fría determinación de un carnicero ante un animal de matadero. Tú debes de ser Daniel Ferrer, dijo Vicente, con una voz desprovista de cualquier entonación. He oído que tienes muchos amigos en la jefatura de policía. ¿Por qué no pruebas a llamarlos ahora? Daniel Ferrer intentó desesperadamente aferrarse al último resquicio de autoridad que creía poseer. Apretó los puños, aunque sus rodillas temblaban visiblemente bajo sus pantalones de marca. ¿Vosotros no sabéis quién soy yo?, gritó, tratando de dar firmeza a su voz. Yo controlo las contratas públicas de esta zona. Esto es allanamiento y amenazas con armas de fuego. Llamo ahora mismo al comisario Escudero. Os va a pudrir a todos en la cárcel, cabrones. Daniel se llevó el teléfono al oído temblando. El número ya estaba marcado. La llamada fue atendida de inmediato. Escudero. Escudero, ¿me oyes? Soy Daniel. Hay un grupo de delincuentes armados en el instituto de mi hija. Han tirado las puertas abajo. Envíe las patrullas ahora mismo, hostia. Envíelas ya. Desde el altavoz del teléfono, que Daniel apretaba contra su oreja en medio de un silencio sepulcral, llegó una voz. Pero no era la habitual voz cómplice y corrupta del policía. Era la voz de un hombre que lloraba, sollozando preso del terror más absoluto. Daniel, por lo que más quieras, cállate la puta boca, gimió el comisario Escudero al otro lado del hilo. Tienen a mi familia. Hay 4 tíos con fusiles en mi salón ahora mismo. Me han dicho que si no haces exactamente lo que te ordenen, mis hijos y yo no veremos el amanecer. Daniel, por el amor de Dios, arrodíllate. Pídele perdón a quien sea que hayas ofendido. La línea se cortó con un pitido prolongado. El teléfono se le escurrió de los dedos inertes a Daniel, haciéndose añicos contra el asfalto justo al lado de la colilla humeante de su puro. ¿Y bien?, preguntó Leo, el papá número 15. Dando un paso al frente y mostrando una pantalla digital con un análisis de las cuentas financieras de Daniel. Hablamos de tus sociedades pantalla para blanquear dinero, Ferrer, o tal vez del hecho de que, hace exactamente 3 minutos, la banca suiza ha congelado todas tus cuentas corrientes personales y corporativas a petición mía. En este momento no posees ni la ropa que llevas puesta. Eres un mendigo de lujo. No es posible, murmuró Daniel dando un traspié hacia atrás. Mi hermano en el ministerio. Tu hermano acaba de firmar su dimisión forzada después de que hayamos enviado a los medios unas fotos muy sugerentes en las que aparece acompañado de menores en nuestros casinos clandestinos, dijo Santiago, el papá 78, esbozando una fría sonrisa. ¿Estás solo, Ferrer? Total e irremediablemente solo. Valeria empezó a llorar, aferrándose con desesperación a la pierna de su padre. Papá, haz algo, diles a estos monstruos que se vayan. Profesora Belmonte, ordene que los detengan, haga algo. Sin embargo, la profesora Belmonte estaba tan aterrorizada que había perdido el control de sus esfínteres. Una mancha húmeda se extendía rápidamente por la parte delantera de su falda beige, mientras clavaba sus ojos desorbitados en la imponente silueta de Vicente. Capítulo 8. La justicia de los 99. Vicente hizo una señal con la mano. Roberto y David se abalanzaron hacia adelante como relámpagos. Roberto agarró a Daniel Ferrer por el cuello de su camisa de seda italiana, levantándolo del suelo como si fuera un gato mojado, y lo arrojó violentamente contra el helado cemento del patio, justo a mis pies. De rodillas al suelo, pedazo de mierda, gruñó Roberto, aplastando una pesada bota de cuero contra la espalda de Daniel hasta hacerle crujir la columna. Ah, por favor, piedad, no sabía quién era esta chica. Bramó Daniel, con la cara pegada al asfalto sucio, el mismo asfalto en el que minutos antes me había obligado a arrodillarme. Os daré todo lo que queráis, dejadme vivir, por favor. Mientras tanto, David había agarrado a la profesora Belmonte por su cabellera rubia teñida. Con un solo tirón brutal la arrastró escaleras abajo, haciéndola caer estrepitosamente al lado de Daniel. Suélteme, soy una funcionaria de educación, no pueden tocarme. Chilló la Belmonte con la voz quebrada por el pánico absoluto. Una funcionaria de educación que acepta 50.000 euros para silenciar el acoso a una joven inocente, dijo Tomás, escupiendo al suelo con un asco infinito. Tomó el bolso de marca de la Belmonte, lo abrió y volcó todo su contenido sobre el cemento. Entre diversos cosméticos y documentos, rodaron varios fajos de billetes de 500 euros recién impresos.
entregados por Daniel el día anterior. Los alumnos que presenciaban la escena permanecieron en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Muchos habían bajado sus teléfonos, aterrorizados de que aquellos hombres de negro reparasen en ellos. Ariadna, dijo Vicente, tendiéndome una navaja automática de plata con la empuñadura finamente labrada. Este hombre se atrevió a golpearte el rostro. Esta mujer se atrevió a tocarte e insultarte. La ley de tus 99 papás dice que puedes hacer con ellos lo que consideres. ¿Quieres que los hagamos desaparecer para siempre bajo un pilar de hormigón en un descampado de Toledo? ¿O prefieres encargarte tú misma? Miré la navaja de plata en las manos de Vicente. Luego miré a Daniel y a la Belmonte, dos parásitos arrogantes que ahora lloraban y suplicaban clemencia, desprovistos de la más mínima dignidad de la que hacían gala antes. Papá, dije, con mi voz aún suave, pero libre de cualquier vacilación, no manchemos este sitio de sangre inútilmente. Hay muchas formas de destruir a alguien sin tocarlo con una hoja de metal. Vicente enarcó una ceja, con una sonrisa de aprobación iluminándole sus ojos oscuros. Dime, pequeña mía, ¿cuál es tu voluntad? Sonreí con frialdad y caminé despacio hacia la profesora Belmonte. Me incliné sobre ella, sujetándola por la barbilla tal como ella había hecho conmigo en la enfermería. Profesora Belmonte, le susurré, con el tono suficiente para que todos los alumnos pudieran oírlo. Usted dijo que sin esa donación para el instituto yo nunca podría estudiar en la universidad. Pues bien, ahora la donación del señor Ferrer ya no existe. Y usted ha dejado de ser profesora. Me giré hacia Leo. Papá Leo, quiero que cada prueba de su corrupción, del dinero hallado en su bolso y de los tratos ilegales que ha mantenido los últimos 10 años sea enviada directamente al Ministerio de Educación y a la Fiscalía del Estado en los próximos 5 minutos. Quiero que se le revoque su plaza docente para siempre y que pase los próximos 10 años en una cárcel de mujeres, sin opción a reducción de condena. La Belmonte abrió los ojos de par en par, empezando a golpearse el pecho en un arranque de desesperación. No, Ariadna, por favor, yo también tengo una hija, no me hagas esto. Tu hija no es mi problema, Belmonte. De la misma forma que tú no te preocupaste por mí cuando permitías que Valeria me torturara, respondí fríamente. Luego me volví hacia Daniel Ferrer, que temblaba como una hoja de otoño. Señor Ferrer, dijo que usted lo controlaba todo en esta ciudad. Pues bien, a partir de hoy, usted y su hija no poseen nada. Sus propiedades, sus negocios, incluso el coche con el que han venido hoy aquí. Todo pasará a ser propiedad del fondo de inversión de mi familia. Usted y su hija se quedarán en la calle. Y si vuelvo a verlos merodeando por este instituto, o si vuelven a sentir la necesidad de mirar por encima del hombro a alguien, mis papás se encargarán de vosotros personalmente. Daniel agachó la cabeza, llorando con desconsuelo, con las palmas de las manos apoyadas en el asfalto en señal de absoluta sumisión. Gracias. Gracias por vuestra clemencia, haremos lo que queráis, desapareceremos, y ahora dije, mirando a Valeria Ferrer, que estaba acurrucada en un rincón, con la falda empapada de lágrimas y orina. Valeria, ¿te acuerdas de la promesa que te hice antes? Valeria alzó una mirada aterrorizada, incapaz incluso de articular palabra. Querías que me arrodillara 100 veces. Muy bien, ahora lo vas a hacer tú. Pero no 100 veces. Te vas a arrodillar delante de cada alumno de este instituto, besando el asfalto justo donde me hiciste caer, hasta que yo decida que se me ha pasado el enfado. Empieza ya. De lo contrario, mi papá Roberto te hará probar el peso de su bota. Valeria no esperó a que se lo repitieran. Se arrastró hacia adelante, sin importarle su tobillo vendado, y se arrodilló sobre el tosco cemento, besándolo con frenesí bajo las miradas de asco de sus compañeros, que ahora la grababan con sus móviles. Perfecto, dijo Vicente, guardándose la navaja en el bolsillo de su abrigo. Se volvió hacia toda la multitud de alumnos y profesores que observaban desde los corredores. Escuchad bien, anunció Vicente, con su voz resonando en todo el patio. Esto es lo que le sucede a cualquiera que se atreva a tocar a nuestra princesa. Disfrutad de la función. Y recordad este día el resto de sus vidas. Hizo un gesto con la mano y los 98 hombres de negro empezaron a subir de nuevo a sus vehículos, mientras el patio del instituto se inundaba con el sonido de los besos desesperados de Valeria sobre el asfalto y los sollozos de la profesora Belmonte al ver cómo su vida se desmoronaba en el suelo. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Un mes después, el patio del Instituto San Jerónimo había sido totalmente reformado. Las verjas metálicas habían sido sustituidas por una imponente estructura de hierro forjado artístico,
cortesía de un misterioso benefactor local. La profesora Belmonte había sido encarcelada y ahora su celda era su nuevo hogar, mientras que Daniel Ferrer y Valeria habían sido vistos por última vez ganándose la vida trabajando como personal de limpieza en las barriadas periféricas de la ciudad. Nadie en el instituto se atrevía ya a mirarme sin mostrar un profundo, casi sagrado respeto, pero para mí nada había cambiado, seguía siendo la misma Ariadna. Esa noche, el apartamento de la periferia estaba inusualmente silencioso. Cuando entré, no había nadie en la cocina, pero sobre la mesa de cristal del salón descansaba un sobre de terciopelo rojo con el sello labrado de la familia de Vicente. Lo abrí despacio. En su interior hallé una carta formal de admisión para la Universidad de San Jerónimo en Madrid, junto con una beca de cobertura completa enteramente financiada por un fondo de inversión internacional registrado a mi nombre. Junto a la carta había una pequeña tarjeta escrita a mano con la caligrafía elegante y firme de Vicente, pero respaldada con 99 firmas distintas al dorso. Ariadna, nuestra estrella. No hay meta que no puedas alcanzar, ni obstáculo capaz de detenerte. Recuerda siempre que a tus espaldas habrá siempre un ejército dispuesto a allanarte el camino. Con todo nuestro amor, tus 99 papás. Las lágrimas me humedecieron las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Estreché la nota contra mi pecho, sabiendo que sin importar cuán cruel, oscuro o injusto fuera el mundo exterior, yo siempre tendría a la familia más grande, implacable y protectora del mundo para cuidarme.